Queremos simplificar completamente las siguientes expresiones. La primera expresión es 2x elevado a la cuarta potencia. Primero simplifiquemos esto expandiéndolo, y luego lo simplificaremos nuevamente usando la propiedad de potencia de los exponentes. Observe que tenemos un exponente de 4, lo que significa que tenemos 4 factores de la base, que es 2x. Entonces esto es igual a 2x, multiplicado por 2x, multiplicado por 2x, multiplicado por 2x. Una vez expandido, observe cómo podemos ver que tenemos 4 factores de 2 y 4 factores de x, por lo que podemos escribir esto como 2 a la cuarta vez x a la cuarta. Y podemos evaluar 2 a la cuarta porque la base es 2. 2 a la cuarta es igual a 4 factores de 2, lo que equivale a 16, y por lo tanto eso se simplifica a 16x a la cuarta. Y 2 a la cuarta es igual a 2 veces 2, 2 veces, lo que equivale a 16. Ahora veamos la propiedad de potencia de los exponentes. A aumentó la potencia de m, aumentó la potencia de n, es igual a aumentó la potencia de m veces n. Entonces, cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Este producto indica cuántos factores de a tenemos cuando elevamos a m hasta la enésima potencia. Entonces, aplicando la propiedad de potencia de los exponentes a esta primera expresión, necesitamos ver 2x como 2 a las primeras veces x a la primera. Entonces, esto es igual a 2 aumentaron el poder de 1 por 4. Veces x elevado a la potencia de 1 por 4, lo que equivale a 2 elevado a la potencia de 4 veces x elevado a la potencia de 4, que nuevamente es igual a 16x al cuarto. Veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos 3v para el sexto, elevado al quinto poder. Entonces, la base es de 3v a la sexta, que debemos considerar como 3 a la primera veces v al sexto. Y porque tenemos poderes de poderes multiplicamos los exponentes. Esto es igual a 3 elevado a la potencia de 1 por 5, veces v elevado a la potencia de 6 por 5, que es igual a 3 a la quinta vez v a la 30. Y nuevamente podemos evaluar de 3 a 5 porque la base es 3. Hagamos esto en la calculadora. 3 a la quinta es igual a 243 y, por lo tanto, esto se simplifica a 243v a la 30. Para evaluar a mano 3 a 5, expandiríamos 3 a 5, lo que equivale a 5 factores de 3, lo que equivale a 243. Luego tenemos 4w negativos a la tercera, en cubos, o 4w negativos a la tercera potencia elevada a la tercera potencia. Observe cómo aquí la base es negativa 4w a la tercera. Tenemos que tener cuidado con estos 4 negativos. Necesitamos ver los 4 negativos como 4 negativos elevados a la primera potencia. Entonces, debido a que tenemos poderes de poderes, ahora multiplicamos los exponentes. Entonces, esto es igual a la base de 4 negativos, elevado a la potencia de 1 por 3, veces w elevado a la potencia de 3 por 3. Entonces, esto es igual a 4 negativo elevado a la potencia de 3, veces w elevado a la potencia de 3 veces 3, lo que equivale a 9. Y nuevamente, es importante que tengamos paréntesis alrededor de los 4 negativos, porque indica que la base es 4 negativos, no 4 positivos. Una base de 4 negativos elevada a la potencia de 3 no significa lo mismo que 4 negativos elevado a la tercera. Aquí tenemos 3 factores de 4 negativos, que es igual a negativo 64. Aquí tenemos un signo negativo y 3 factores de 4 positivos. Entonces, si bien el valor sigue siendo el mismo, esto es negativo 64, no significan lo mismo. Y en nuestro caso porque los 4 negativos están dentro del paréntesis, la base es 4 negativos. Entonces esto es igual a negativo 64w al noveno. Y para nuestro último ejemplo, observe cómo tenemos la base de 2c al cuadrado negativo de al 2c elevado a la séptima potencia. Necesitamos ver 2 negativos como 2 negativos elevado al primero antes de aplicar la propiedad de potencia de los exponentes. Entonces esto es igual a la base de 2 negativos elevados a la potencia de 1 por 7 veces c elevado al poder de 2 por 7 veces d elevado al poder de 12 veces 7.
Entonces tenemos dos negativos elevados a la potencia de 7 veces c elevados a la potencia de 2 veces 7 es 14. Veces d elevado a la potencia de 12 por 7, que es 84, entonces hemos elevado a la potencia de 84. Y ahora tenemos que evaluar la base de dos negativos elevado a la séptima potencia, y hagamos esto en la calculadora. Entonces abra paréntesis negativo 2 paréntesis cercanos, elevado a la potencia de 7 y entre, lo que nos da negativo 128. Lo que significa que la expresión simplificada es igual a negativa 128 c a la 14, d a la 84. Espero que hayas encontrado esto útil.